13 horas. 3 aeropuertos. 2 retrasos por el clima y un último tramo en un autobús traqueteante que serpenteaba entre bosques de pinos tan densos que parecían cerrarse a nuestro alrededor. Cuando el conductor me dejó cerca del camino de grava que llevaba a las cabañas, las piernas me dolían y las manos se me agarrotaban alrededor del asa de mi maleta. Aún así, seguí adelante, porque llevaba un regalo para sorprender a mi hijo, una botella de reserva de San Javier, un Borbón que él una vez llamó oro líquido, atada con un listón rojo. El plan era sencillo. Javier no sé tan esperaba en su retiro anual de hombres, pero imaginaba su rostro iluminándose al abrir la puerta y verme allí, sosteniendo la botella que tanto le gustaba. Me dije que este viaje era por ambos una prueba de que, a mis 67 años, aún podía hacer el largo trayecto, aún podía aparecer, aún podía ser la madre que lo intentaba todo. La cabaña número 12 estaba al final de la fila, con tablas de cedro desgastadas por el tiempo, plateadas por la edad, y la luz filtrándose por las cortinas en cálidos cuadrados. Me ajusté el rebozo y respiré hondo antes de subir al porche. Mi mano apenas rozó el pomo del latón cuando la voz de Javier se coló por la madera fina. Si ella desapareciera, dijo, tan casual como si hablara del clima. Ese dinero del seguro liquidaría mis deudas. Las palabras me atravesaron, afiladas y sin piedad. Por un instante pensé que había escuchado mal, que las horas de viaje me jugaban una mala pasada. Pero entonces una risa baja le respondió. Uno de sus amigos. Y Clara ni siquiera sospecharía nada. Me quedé helada. Clara. Mi hija, ¿o se refería a la hermana de alguien más? La ambigüedad cortó más hondo que la certeza, dejándome tambaleante. El corazón me latía con fuerza mientras apoyaba la palma en la puerta, demasiado asustada para moverme, demasiado horrorizada para quedarme adentro. Las sillas rasparon y los vasos tintinearon. Otro hombre rió. El sonido apagado por la distancia. Mi Javier, mi pequeño, que una vez me rogó que le leyera. La isla del tesoro por enésima vez. Estaba conspirando con una voz que apenas reconocía. Miré la botella de Borbón. El listón que até esa mañana en mi cocina ahora parecía absurdo. Un adorno para una celebración que nunca ocurriría. Mis manos temblaban tanto que temí dejarla caer. Lentamente, me agaché y la coloqué contra la pared junto a la puerta. El regalo ya no le pertenecía a él. Pertenecía al silencio. El aire frío de la noche llenó mis pulmones, cortante y vigorizante. Bajé los escalones del porche, la grava crujiendo bajo mis zapatos, con cada paso que ponía entre mí y esa cabaña. El peso en mi pecho se hacía más pesado. Quería correr, gritar, entrar y exigir una explicación, pero sabía que el momento para confrontarlo había pasado. En la línea de los árboles. Miré atrás una vez. A través de la ventana vi un destello del rostro de Javier, iluminado por la lámpara, animado mientras gesticulaba con una carta en la mano. Parecía relajado, incluso jovial, como si nada oscuro hubiera sido dicho. Quise creer que lo había imaginado todo. Pero las palabras se repetían, crueles e innegables. Si ella desapareciera, Clara ni siquiera sospecharía. Me di la vuelta. Ajusté mi rebozo contra el viento y seguí caminando, hasta que el resplandor de las cabañas se desvaneció detrás de mí. Las ruedas de mi maleta traqueteaban sobre la grava, mi cuerpo moviéndose por instinto. La parada del autobús estaba a casi 3 kilómetros.
pero agradecí la distancia. Cada paso era un escudo. Cada respiro un delgado acto de supervivencia. Cuando llegué al camino desierto, el cielo se había oscurecido en un dosel azul-negro salpicado de estrellas. Me envolví más en mi chamarra y me senté en una banca pulida por el tiempo. A lo lejos, risas escapaban de las cabañas, resonando como fantasmas sobre el agua. Miré el camino oscuro, esperando el próximo autobús, mi mente dando vueltas a las palabras que nunca podría dejar de escuchar. El Borbón quedó abandonado en el porche, un relicario con listón de una confianza que nunca recuperaría. Y mientras temblaba bajo un cielo extraño, un pensamiento se ancló tan profundamente que apenas podía respirar nada entre nosotros. Volvería a ser lo mismo. De vuelta en Ciudad de México. El ritmo de los días comunes intentó reclamarme. Los tulipanes en mi jardín brotaron del suelo, tercos contra el frío de principios de primavera, y me agaché entre ellos con tijeras en mano, fingiendo que podía podar mis pensamientos tan fácilmente como cortaba hojas muertas. Sin embargo, cada corte, cada tenue aroma de tierra, solo me devolvía a ese porche, a la voz de Javier a través de la madera desgastada. No se lo conté a los vecinos en el café matutino. No se lo dije a las mujeres del coro cuando preguntaron por mi viaje. En cambio, sonreí. Dije que viajar era agotador a mi edad y oculté el temblor en mi voz. La vergüenza se tejía en mi silencio. Vergüenza de que mi propio hijo pudierais hablar de mí como un problema, como un cheque por cobrar. Y también miedo. Miedo de ascendente de que si pronunciaba las palabras en voz alta, se endurecerían en algo innegable. Por las noches, me movía por la casa en silencio, revisando cerraduras que nunca antes me habían preocupado, mirando sombras que se alargaban por la sala. El Borbón que había planeado regalarle me perseguía. Lo veía en mi memoria como si aún estuviera en el porche, esperando por manos que no lo merecían. 2 semanas se convirtieron en un dolor prolongado. Me enterré en tareas de escribir listas, hornear pasteles para los eventos de la iglesia, ordenar papeles viejos en mi estudio. La banalidad de la rutina era una fachada, pero no podía callar el eco. Si ella desapareciera, Clara ni siquiera sospecharía. Una tarde húmeda de martes, mientras arrancaba maleza junto a la cerca, mi celular vibró en el bolsillo de mi delantal. La pantalla se iluminó con el nombre de Clara. Mi hija rara vez llamaba entre semana. Su voz solía llegar en alegres actualizaciones de los sábados sobre su clínica o nuevas recetas que probaba. Contesté rápido, limpiándome la tierra de las manos. Su voz era temblorosa, cargada de lágrimas. Mamá, yo no sé qué hacer. Mi pecho se apretó. ¿Qué pasa? Han habido hombres, rondando el lugar de Javier. No son amigos, no los conozco. Parecen rudos, como si lo estuvieran esperando. Uno de ellos me acorraló afuera del supermercado, preguntando si había visto a mi hermano y mamá. Javier ha estado preguntando por tu testamento. No solo una vez, una y otra vez. Me apoyé en el poste de la cerca, la madera húmeda bajo mi palma. El jardín parecía desvanecerse, dejando solo el crujido de sus palabras esa noche. La risa que las siguió. Los sollozos de mi hija llegaron a través de la línea, trayéndome de vuelta. ¿Te hicieron daño?, pregunté. No, pero sabían mi nombre, sabían dónde vivo. Respiró temblorosa. Tengo miedo, mamá. No sé qué está pasando, pero ya no es solo el juego. Se siente peligroso. La verdad flotaba en mi lengua,
pugnando por salir. Quería contarle todo el porche, el Borbón, la trama susurrada. Pero el peso de eso me ancló al silencio. Hablarlo significaría destrozar sus últimas ilusiones sobre su hermano, sobre la familia misma. Lo resolveré, dije suavemente, aunque mi garganta se sentía en carne viva. No estás sola, Clara. Lo resolveremos juntas. Ella sorbió, más tranquila por la promesa, aunque ambas sabíamos que era frágil. Después de colgar, me quedé en la tierra húmeda con el celular aún contra mi pecho, el aire vespertino enfriándose a mi alrededor. Los tulipanes se mecían suavemente en la brisa, como asintiendo en sombrío acuerdo. El peso del silencio era más pesado que nunca. Lo había llevado sola por 2 semanas, pero ahora amenazaba con colapsar bajo su propia gravedad. Aún así, no podía soltarlo. Todavía no. En cambio, lo abracé más cerca, como un abrigo viejo contra el frío, y regresé a la casa, donde las sombras se alargaban por las paredes. Cuando dejé el celular en la encimera de la cocina, ya sabía que tendría que empezar a escribir las cosas, pedazo por pedazo, antes de que el silencio me tragara entera. La mañana después de la llamada de Clara, saqué un cuaderno de cuero del estante de mi estudio y lo llevé a la mesa de la cocina. Su lomo estaba agrietado por décadas de uso. Alguna vez mi compañero en los archivos donde trabajaba, lleno de entradas ordenadas sobre manuscritos y cartas frágiles. Siempre había creído en el poder de llevar un registro cuidadoso, en cómo los pequeños detalles podían formar una verdad más grande. Ahora, ese mismo instinto resurgió en mí. Pero esta vez, el tema no era la historia. Era mi hijo. Destapé mi pluma. Alisé una página en blanco y escribí en la parte superior, con trazos lentos: Observaciones Javier. Las palabras parecían clínicas, casi despegadas, pero mi pulso latía como si hubiera cometido una traición. Sin embargo, la mayor traición ya había sido pronunciada en ese porche. Línea por línea, comencé a escribir lo que había enterrado en la memoria. El otoño pasado, Javier llegando con un contrato para que firmara. Algo sobre simplificar el papeleo del seguro. La línea de la firma tenía mi nombre en un garabato que parecía extrañamente familiar, pero no era mío. Me reí. Le dije que lo destruyera, pero la inquietud persistió. Escribí octubre. Firma con apariencia de falsificación. Intento de cambio de beneficiario. Otro recuerdo emergió tan claro como si fuera ayer, un viaje de caminata hace 2 veranos. Cuando Javier insistió en que me parara más cerca del borde del acantilado para una foto, la tierra se desmoronó bajo mi talón y solo mi rápido agarre a una raíz me salvó de caer. Él rió, nervioso. Dijo: «Eres más fuerte de lo que pareces, mamá». Lo acepté como entusiasmo torpe. Ahora, bajo la tinta de mi cuaderno, leí Julio. Casi accidente. Incitación al peligro. Mi pluma arañaba la página, cada detalle cosiéndose en algo mucho más oscuro de lo que me había permitido ver. Sus preguntas constantes sobre mi póliza de seguro, disfrazadas de curiosidad por planear el futuro. Sus quejas sobre deudas, siempre seguidas de indirectas de que tu seguridad me da tranquilidad. Su repentino interés en la distribución de mi casa, especialmente en las cerraduras y salidas. El catálogo creció, página tras página, hasta que mi letra ordenada se emborronó por la presión de mi agarre. Cada recuerdo ahora tenía un filo agudo, cortando la comodidad de las excusas maternales. Hice una pausa, mirando la tinta brillar bajo la luz,
Una parte de mí retrocedía ante lo que estaba haciendo comprometer a mi propio hijo en la permanencia del papel, como si fuera testigo y juez a la vez. Pero otra parte de mí se sentía más firme por ello. En los archivos, la verdad sobrevivía porque alguien se había molestado en escribirla. Pasé a una página nueva y tracé 2 columnas. Advertencias ignoradas y razones dadas. En la primera, enlisté los accidentes, los papeles falsificados, los susurros escuchados. En la segunda, me obligué a admitir las mentiras que me había dicho. Está bajo estrés. No lo dice en serio. Todos los hijos prueban a sus madres. Verlas lado a lado despojó cualquier consuelo. El teléfono sonó mientras estaba inclinada sobre el cuaderno. Pero lo dejé ir al buzón de voz. No podía soportar la idea de escuchar la voz de Javier. No todavía. Tal vez nunca. En cambio, seguí escribiendo hasta que mi mano se acalambró y el cuaderno pesaba con tinta y acusaciones. Cuando finalmente dejé la pluma, la cocina se sentía cambiada, como si el aire mismo cargara el peso de mis páginas. Presioné mi palma contra la cubierta, sellando las palabras dentro. Esto ya no era solo un registro, era evidencia y era mía, por la ventana. Vi mis tulipanes mecerse en el viento, sus cabezas brillantes desafiantes contra el cielo gris. Mi corazón dolía con el conocimiento de que la belleza y el peligro habían estado creciendo lado a lado en mi vida, y yo había elegido no notarlo. El cuaderno quedó abierto ante mí, sus páginas listas para lo que vendría después, y sabía que habría más. Al día siguiente de terminar mi cuaderno, llamé a Rosa Aguilar. Su voz tenía la misma firmeza arenosa que llevaba cuando nos conocimos hace 40 años, cuando ayudó a mi difunto esposo y a mí a redactar nuestros primeros testamentos. No preguntó por qué quería una cita urgente. Simplemente dijo: «Ven esta tarde. Trae lo que necesites que vea». Cargué el cuaderno bajo un brazo mientras subía los amplios escalones hacia su oficina. La placa de latón en la puerta decía: «Aguilar and Flores, abogados». Aunque Flores se había retirado años atrás, la oficina de Rosa aún olía levemente a cera de limón y humo de pipa. Se levantó de su silla cuando entré, más baja de lo que recordaba. Su figura adelgazada por la edad, pero sus ojos agudos tras los lentes sin marco. Nos sentamos frente a frente en su escritorio de roble. Ajustó su chal, estudiándome antes de que hablara. «Estás pálida. Elena, algo anda mal». Deslicé el cuaderno hacia ella. Lo abrió, hojeando las páginas que había llenado con mi letra prolija. Vi su expresión cambiar, la máscara de abogada tambaleándose hacia algo cercano al duelo. Cuando llegó a la entrada marcada cabaña, palabras escuchadas. Levantó la vista él hacia mí. «¿Crees que realmente te haría daño?» La habitación pareció encogerse. Escuché mi propia voz, más pequeña de lo que pretendía. Susurrar: «Ya no lo sé». Cerró el cuaderno con cuidado, como si fuera un texto sagrado. Entonces planeamos como si lo peor fuera posible. Construimos muros que él no pueda escalar. Durante las siguientes 2 horas, me guió por decisiones que parecían tallar pedazos de mi vida. Actualizamos mi testamento, trasladando los activos principales a un fideicomiso que solo Clara podría conocer y acceder, asegurando que ningún cambio repentino de beneficiario pudiera ser falsificado en mi ausencia. Dispusimos que la escritura de mi casa se asegurara con la condición de que no pudiera usarse para préstamos sin autorización doble. Rosa deslizó un formulario sobre el escritorio, una declaración jurada, notariada y sellada con el sello del Estado.
Necesitas escribir exactamente lo que escuchaste en esa cabaña, palabra por palabra. Mi mano tembló al firmar, comprometiendo el horror al papel una vez más. Cuando la notaria presionó su sello, una sensación de finalidad se asentó sobre mí. La declaración jurada pesaba más que sus pocas páginas, como si hubiera encerrado no solo activos, sino también mis últimas ilusiones sobre mi hijo. Cuando terminamos el papeleo, Rosa se recostó en su silla. Su voz se suavizó. Elena, te he conocido en cada etapa de tu vida: matrimonio, hijos, viudez. He visto cómo tu bondad mantuvo unidas a una familia, pero la bondad no puede protegerte aquí. Las lágrimas emborronaron mi vista. Cálidas Saint Maeve no deseadas. Presioné un pañuelo en mi rostro, avergonzada de mi temblor. Sigo buscando al chico que crié, el que construía fuertes en el patio trasero y me traía dientes de león. Quiero creer que aún está ahí. Rosa extendió la mano y apretó la mía. Puedes amar el recuerdo, pero debes proteger a la mujer que eres ahora. Esa tarde, conduje directo al banco. El cajero me reconoció por años de depósitos cotidianos, pero hoy pedí una caja de seguridad privada. En ella puse copias del fideicomiso, la declaración jurada y un duplicado del cuaderno. La caja se cerró con certeza metálica, como sellando una bóveda alrededor de mis miedos y mi resolución. Al regresar a casa, me detuve en la entrada de mi cocina silenciosa, escuchando el zumbido del refrigerador y el crujido de los viejos tablones del piso. Sonidos ordinarios. Pero mi mundo ya había cambiado. Mi vida ahora eran líneas en papel, firmas bajo sellos, archivos guardados tras acero. Me lavé las manos, las sequé con cuidado y puse una página nueva en el cuaderno. Lo que viniera después, también lo registraría. La semana después de sellar los documentos en la caja del banco, me encontré manejando hacia el norte otra vez, de regreso al lugar donde todo se había roto. Me dije que era por el aire fresco, por ver las aves migratorias a lo largo del lago. No era mentira, llevaba binoculares colgados al cuello y una guía de campo gastada en mi bolso. Pero eran solo accesorios, como una vez lo fue la botella de Borbón. El camino se estrechaba mientras el bosque se cerraba, los pinos altos estremeciéndose contra un cielo gris. Mis manos apretaron el volante cuando el lago apareció a la vista, su superficie ondulando bajo un viento inquieto. Estacioné cerca de un sendero público y caminé lentamente por el camino, la grava crujiendo bajo mis zapatos. El aroma de las hojas húmedas se alzaba a mi alrededor, mezclándose con el leve humo de chimeneas lejanas. Levanté los binoculares de vez en cuando, fingiendo observar las ramas, pero mi mirada volvía a la fila de cabañas al otro lado del agua. La cabaña número 12 estaba en silencio bajo la luz del día, con las persianas cerradas. El porche vacío. Desde esta distancia parecía inofensiva. Un refugio de vacaciones envejecido como cualquier otro. Solo yo sabía del veneno que se había filtrado en sus paredes. Una voz detrás de mí me sobresaltó. No te había visto por aquí en años. Me giré y encontré a un hombre con una chamarra de alguacil, ancho de hombros, pero desgastado alrededor de los ojos. Se quitó la gorra cortésmente. César Millán. Conocí a tu esposo. Solía pescar en este lago cada primavera. El nombre tiró de mi memoria a uno de los alguaciles más jóvenes entonces, que a menudo saludaba desde su patrulla cuando mi esposo y yo traíamos a los niños de vacaciones. Su cabello ahora estaba salpicado de gris, pero su actitud era firme, casi amable. Te recuerdo, dije.
Mi esposo siempre hablaba bien de los alguaciles locales. Sonrió levemente. Tu esposo tenía un don para hacer amigos. No se ven muchos de Ciudad de México regresar después de vender sus cabañas. Dudé, ajustando la correa de mis binoculares. He estado pensando en tomarme el avistamiento de aves más en serio. El lago sigue siendo hermoso. Me estudió. Su mirada curiosa pero no intrusiva. Lo es. Aunque algunos de los nuevos inquilinos no son tan considerados como las familias de antes. Hemos tenido quejas por ruido. Algunas fiestas nocturnas. La cabaña número 12, en particular, ha sido ruidosa. Las palabras se deslizaron en el aire como una señal, y forcé mi tono a mantenerse casual. Esa es la que usa mi hijo ahora. Me preguntaba si habían tenido algún problema. César alzó una ceja. La de tu chico. Nos han reportado juegos de cartas hasta altas horas. Algunos vecinos inquietos por la compañía que mantiene. Nada ilegal que pueda precisar, pero suficiente para mantenernos rondando. Mi corazón latió más rápido, pero mantuve mi voz uniforme. Supongo que los jóvenes quieren sentirse libres. Aún así, me preocupa cuando extraños rondan por ahí. ¿Alguien ha presentado quejas más serias? Inclinó la cabeza, como sopesando mis palabras. No oficialmente. Pero si tienes razones para pensar que hay problemas, siempre puedes llamarme directamente. Sacó una tarjeta de su bolsillo y me la dio. Su letra en la parte trasera era clara celular. Día o noche. La guardé en mi chamarra. Gracias. Espero que no llegue a eso. Nos quedamos un momento. El viento del lago revoloteando entre nosotros. César ajustó su gorra de nuevo. Tu esposo me dijo una vez que el lago enseña paciencia. Yo diría lo mismo de la vida. Solo ten cuidado, señora Velázquez. Asentí, el dolor por la ausencia de mi esposo agudo en mi pecho. Cuidado es todo lo que puedo ser estos días. Inclinó la cabeza en despedida y continuó por el sendero. Lo vi irse. Luego volví al agua. Las cabañas estaban en silencio, pero sus palabras permanecían. Quejas por ruido. Extraños. Vecinos inquietos. Semillas de consciencia. Justo como pretendía. Bajé los binoculares y caminé de regreso al coche. La tarjeta ardiendo como un cerillo en mi bolsillo. Clara llegó el domingo siguiente por la tarde, con los hombros encorvados contra el viento de marzo. Traía una bolsa de víveres en una mano. El tipo de gesto práctico que siempre había hecho. Como si cuidar me mantuviera a raya sus propios miedos. Cocinamos juntas en la cocina, picando zanahorias para un guisado. El silencio entre nosotras más pesado que la olla hirviente. Cuando finalmente dejó el cuchillo, se apoyó en la encimera, con los brazos cruzados. Su rostro estaba pálido. Su voz baja. Mamá, necesito decirte algo sobre Javier. El modo en que dijo su nombre me hizo prepararme. Adelante. Vino a mí la semana pasada, desesperado. Quería que firmara como aval para un préstamo usando tu casa como garantía. Dijo que era algo a corto plazo. Un puente hasta que cerrara un trato. Pero cuando insistí, admitió la verdad. Está metido hasta el cuello en un círculo de póker. Debe unos 2 millones de pesos. El número golpeó como piedra contra vidrio. Había sospechado del juego, pero la magnitud me dejó hueca. Revolví el guisado para que mis manos no temblaran. ¿Firmaste? Sus ojos destellaron con dolor. Claro que no, pero me suplicó. Mamá, dijo que los hombres a los que debe no son pacientes. Incluso mencionó tu seguro de vida, como si... Su voz se quebró, como si lo hubiera considerado como solución.
Cerré los ojos, estabilizando mi respiración. Escuchar el eco de lo que había oído en el porche salir de los labios de mi hija se sentía como una confirmación tallada en piedra. Cuando los abrí de nuevo, Clara me miraba, esperando una respuesta que no estaba segura de tener. ¿Te amenazó?, pregunté. No, pero la forma en que me miró. Creo que habría tomado mi firma si hubiera podido. Ya no es el mismo. Se frotó los brazos como si tuviera frío. Ya no reconozco a mi hermano. Dejé la cuchara. Me limpié las manos en un trapo y la enfrenté con firmeza. Escúchame, Clara, nada de rescatarlo. Ni tú ni yo. Lo hemos hecho demasiadas veces. Lo que necesita ahora no es salvación. Es un límite. Su barbilla tembló. Pero si no ayudamos, podría salir lastimado. O algo peor. Tomé su mano, envolviéndola en la mía. Y si seguimos ayudando, nunca parará. Los límites son la única piedad que queda. El amor sin ellos se convierte en combustible para la destrucción. Las lágrimas llenaron sus ojos, pero asintió. Tienes razón. Solo... no quiero perderlo. Tampoco yo. Pero la pérdida había comenzado esa noche en el porche, cuando sus palabras cortaron cualquier ilusión de seguridad. No podía decirlo en voz alta. Todavía no. En cambio, apreté su mano más fuerte, como si la presión pudiera mantenernos unidas. Comimos el guisado casi en silencio, ambas masticando más el miedo que la comida. Clara lavó los platos después, sus movimientos rápidos, como si pudiera fregar la conversación. Antes de irse, se detuvo en la entrada. Siempre has sido más fuerte que yo con él. Mamá, solo, prométeme que tendrás cuidado. Lo prometo, dije, aunque la palabra sabía frágil. Después de que se fue, me senté a la mesa con el cuaderno abierto ante mí. Agregué una nueva entrada a marzo. Clara reporta que Javier pidió un préstamo, usando la casa como garantía. Deudas de 2 millones de pesos, referencia repetida al seguro de vida. La tinta se secó oscura y final. Cerré el cuaderno y apoyé ambas manos en su cubierta. El miedo de mi hija se había convertido en el mío. Duplicado. Pero bajo él, una nueva resolución echaba raíces. Si no podía salvar a Javier, tal vez podría salvar a Clara. Y tal vez a mí misma con ella. El viento sacudía las ventanas. Un sonido inquieto que igualaba el torbellino dentro de mí. Me levanté para cerrar las puertas y corrí las cortinas con fuerza. Mañana llamaría a Rosa de nuevo. El miércoles siguiente, recibí una llamada de Nora Quirós, la investigadora del banco que Rosa me había recomendado. Su voz era profesional, cortante, del tipo que te hace enderezarte sin que te lo pidan. Señora Velázquez, me gustaría que viniera. Hay algunas irregularidades que necesita ver en persona. Manejé al centro bajo un cielo color plata deslustrada, mis manos apretando el volante hasta que mis nudillos palidecieron. El vestíbulo olía levemente a cera y tinta, como siempre lo habían hecho los bancos. Pero esta vez el aire se sentía hostil. Nora me recibió cerca del mostrador de recepción. Una mujer delgada con el cabello oscuro recogido en un moño y una mirada que no dejaba pasar nada. Me llevó a una pequeña sala de conferencias y extendió una pila ordenada de documentos sobre la mesa. Empecemos con estos. Deslizó el primer formulario hacia mí. En la parte superior, mi nombre estaba impreso en negritas, seguido de una dirección que era mía y a la vez no un departamento al otro lado de la ciudad donde nunca había vivido. El formulario
era una solicitud para una línea de crédito. Esto se presentó en línea el mes pasado. Explicó. Cuando nuestro sistema marcó inconsistencias, el solicitante dio seguimiento en persona con una identificación a tu nombre. La identificación era convincente, pero la firma levantó sospechas. Mi garganta se apretó mientras me inclinaba más cerca. La firma parecía inquietantemente como la mía. Los mismos bucles y florituras. Pero la inclinación de las letras estaba mal. Apresurada donde la mía era paciente. Me sentía como si estuviera mirando un fantasma de mí misma. Un imitador con mi piel. Ella puso otro formulario encima. Este fue para una cuenta de ahorros. El mismo solicitante. La misma identificación falsificada. Y aquí tocó la siguiente página con su pluma. Una solicitud para cambiar de beneficiario en una póliza de seguro de vida. La letra es cercana, pero confirmamos que no es tuya. Las palabras nadaban ante mí. Una película fría se extendió por mi piel, como si hubiera entrado en una corriente de aire. Entonces, ¿alguien intentó cambiar quién heredaría, sí? La solicitud nombraba a tu hijo, Javier Velázquez, como único beneficiario. El sonido de mi propia respiración llenó la sala, demasiado fuerte, demasiado irregular. Las entradas del cuaderno que había escrito volvieron en tropel firma falsificada. Preguntas casuales sobre el seguro, susurros sobre deudas. No había sido paranoia. Tenía razón. La expresión de Nora se suavizó ligeramente, aunque su tono siguió medido. Señora Velázquez, sé que esto es difícil, pero debemos movernos con cuidado. Si los intentos continúan, podemos presentar cargos. Por ahora, todo está documentado y tus cuentas han sido marcadas para verificación adicional. No habrá cambios sin tu presencia física. Asentí, con las manos apretadas en mi regazo. Mi propio nombre se había convertido en un arma, afilada por la desesperación de mi hijo. Nora deslizó un último papel hacia mí. Necesitaré que firmes aquí, reconociendo que estos intentos fueron fraudulentos. Esto fortalece nuestro caso. Mi pluma dudó antes de la línea. Por primera vez en días, sentí el peso de mi firma no como rutina, sino como defensa. Cada curva de mis letras era un rechazo, una recuperación del terreno robado. Cuando dejé la pluma, mi nombre brillaba en tinta, auténtico e innegable. Nora recogió los formularios. Estaremos en contacto cercano. Si surge algo más, te llamaré de inmediato. Cuando volví al vestíbulo, las luces fluorescentes parecían más duras, el suelo de mármol más frío. Pasé por la puerta giratoria al frío de la tarde, apretando mi chamarra. La ciudad bullía a mi alrededor, pero todo lo que podía escuchar era el eco de la voz de mi hijo y el rasguño de una firma falsificada, pretendiendo ser la mía. Esa noche, añadí otra entrada al cuaderno. Cuentas fraudulentas intentadas. Cambio de beneficiario falsificado. Javier nombrado heredero único. La tinta se emborronó ligeramente donde mi mano tembló, pero las palabras se mantuvieron firmes. Cerré el libro y apoyé mi mano en su cubierta, sintiendo el pulso de mi sangre bajo la piel. Mi nombre había sido robado, convertido en un arma, pero no lo dejaría en sus manos. El próximo paso sería mío. Invité a Javier a cenar el viernes siguiente. Mi tono por teléfono fue cálido, casi casual, como si nada pesado pendiera entre nosotros. Aceptó demasiado rápido, su voz forzadamente ligera, y supe que escuchó más en mi invitación de lo que dije. La mesa estaba puesta para dos. Simple, pero deliberada pollo asado,
papas, ejotes, una botella de vino que había abierto antes para que respirara. Velas parpadeaban bajas, suavizando los bordes de la noche. Quería que estuviera tranquilo, desarmado, en el centro de la mesa, brillando bajo la luz de las velas. Yacía una sola llave de latón. No era para mi casa. Aunque él lo asumiría, pertenecía a la casita de atrás del jardín, un lugar que él una vez suplicó usar durante los veranos de la universidad. La pulí hasta que brilló y la puse cuidadosamente sobre una servilleta doblada, donde no podía pasar desapercibida. Llegó tarde, oliendo levemente a loción y fatiga, su sonrisa estirada y delgada. «Mamá, esto se ve increíble», dijo, besando el aire cerca de mi mejilla. Sus ojos cayeron en la llave casi de inmediato. Comimos en una neblina de charla trivial. Preguntó por mi jardín, elogió la comida, rió en los momentos adecuados. Escuché, asintiendo, aunque mi mente seguía cada tic de su mirada hacia el centro de la mesa. La llave brillaba como carnada, y él la rodeaba. A mitad de la cena, mientras alcanzaba otra rebanada de pollo, sus dedos rozaron el latón. «¿Es esto?» La levantó entre nosotros, su sonrisa ensanchándose. «Finalmente confías en mí con la llave de la casa». Mantuve mi tenedor firme, aunque mi pulso saltó. «Esa llave no abre esta casa». Su sonrisa titubeó. Luego volvió. Demasiado rápido. «Oh, entonces, ¿para qué es la casita?» Tomé un sorbo de vino, observándolo por encima del borde. Pensé en dejarte quedarte ahí si necesitabas espacio. Pero las llaves, Javier, vienen con condiciones. La giró entre sus dedos, fingiendo ligereza. «¿Condiciones?» «El respeto toca la puerta», dije uniformemente, extendiendo la mano y deslizando la llave de vuelta a mi lado de la mesa. «No se guarda en el bolsillo». Por un momento. El silencio se impuso, pesado como piedra. Su mandíbula trabajó como si quisiera discutir, reírse, convertir la escena en uno de sus viejos encantos. Pero la fachada se agrietó. La sonrisa se desvaneció, dejando algo más duro debajo. «No confías en mí», dijo finalmente, la voz baja. Dejé mi tenedor. «Me has dado razones para no hacerlo». Sus ojos se entrecerraron, pero se recostó, enmascarando la tensión con un encogimiento de hombros. «Estás siendo dramática. Es solo una llave». «No», respondí suavemente. «Es todo lo que una llave representa». Las velas chisporrotearon ligeramente cuando la calefacción se encendió. Las sombras danzando por su rostro. Parecía mayor bajo esa luz, desgastado por deudas y elecciones que no podía reparar. Durante años había intentado amortiguar sus caídas, evitarle magulladuras. Ahora veía las magulladuras claramente, autoinfligidas y extendiéndose. Empujó su plato. El apetito desaparecido. «Si no me quieres aquí, solo dilo. Te quiero aquí», dije, mi mano cubriendo la llave. «Pero solo si entiendes que la puerta permanece cerrada hasta que aprendas a tocar». Su mirada permaneció en mí, aguda y escrutadora, antes de levantarse abruptamente de la mesa. «Tengo cosas que hacer», murmuró, evitando mis ojos. Lo vi irse. El portazo de la puerta principal resonando por la casa como un disparo de advertencia, cuando el sonido se desvaneció. Exhalé y deslicé la llave de vueltas hasta mi bolsillo, fresca y sólida contra mi palma. Más tarde, tras limpiar los platos sola, volví al cuaderno. En una página nueva escribí: «Cena con Javier». Prueba de la llave. Intento de guardarla sin preguntar. Confrontación
resentimiento visible. La tinta se secó tan firme como mi mano. Cerré el libro y puse la llave encima. Un marcador de lo que ya no podía ignorarse. La mañana después de que Javier salió furioso, llamé a Rosa. Mi voz era firme, pero bajo ella corría una corriente de resolución que no había sentido antes. Es hora de construir algo más fuerte que cerraduras y promesas. Le dije. Me recibió en su oficina con la misma calma de siempre. Pero noté que ya había despejado su escritorio para trabajar. Pilas de carpetas esperaban, codificadas por color, precisas. Sí, vamos a hacer esto. Elena, lo haremos bien. Dijo. Comenzamos con la declaración jurada que había presentado antes, expandiéndola en un registro completo. Escribí un relato completo de la noche en la cabaña, sus palabras exactas, la risa que siguió, el Borbón abandonado en el porche. Rosa lo hizo notariar de nuevo, cada sello imprimiendo autoridad en la página. Luego vino el cuaderno. Leí en voz alta las entradas que había hecho, una por una, mientras Rosa las dictaba y a una grabadora. La casi caída en el acantilado. La firma con apariencia de falsificación. El reporte declara sobre la solicitud de préstamo. Cada pieza se preservó 2 veces ahora. Una en tinta, otra en sonido. Mi propia voz, cansada pero inquebrantable, llenó la sala como testimonio. Rosa golpeó su pluma contra el escritorio. También necesitamos evidencia digital, algo que haya enviado por escrito. Abrí mi celular y recorrí los mensajes, notas casuales de Javier sobre actualizaciones de pólizas, recordatorios impacientes sobre firmar formularios. Solos. Parecían benignos. Pero bajo los ojos de Rosa, emparejados con fechas y entradas del cuaderno, se convirtieron en otra cosa, un patrón. Ella tomó capturas de pantalla, las imprimió, las deslizó en fundas de plástico. Para la tarde, un grueso folder descansaba entre nosotras. Su peso sorprendente. Dentro había páginas notariadas y firmadas, copias de textos, fotos de los documentos falsificados que Nora había marcado. Incluso una declaración de Clara confirmando la solicitud de su firma. En el lomo, Rosa lo etiquetó simplemente expediente de protección. Pasé mi mano por la cubierta, su plástico liso fresco bajo mis dedos. Tigres de papel, murmuré. Rosa levantó la vista. ¿Qué quieres decir? Todas estas hojas, toda esta tinta, parecen feroces, pero solo son peligrosos si alguien les cree. De lo contrario, son solo papel. Su boca se suavizó en una leve sonrisa. Entonces, asegurémonos de que las personas correctas las crean. Esa noche, preparé 2 copias adicionales. Una se quedó con Rosa, cerrada en la caja fuerte de su oficina. La segunda la sellé en un sobre pesado, dirigido con letras de molde cuidadosas a César Millán. Incluí una nota dentro. Abrir si algo me pasa. En la oficina de correos, me formé detrás de una madre joven lidiando con su pequeño, la normalidad de sus recados rozando la enormidad de los míos. Cuando fue mi turno, deslicé el sobre por el mostrador y vi cómo el empleado lo pesaba. Lo sellaba y lo arrojaba a un contenedor ya lleno de las vidas de otras personas. Al volver a mi coche, sentí una extraña mezcla de debilidad y fuerza. Me estaba armando con páginas, confiando en que, en un mundo de sombras y susurros, el papel podía convertirse en una espada. Esa noche, me senté a la mesa de la cocina con la copia final extendida ante mí. Hojeé las páginas lentamente.
escuchando los ecos de cada momento como si estuvieran vivos otra vez. La risa de mi hijo detrás de la puerta de una cabaña. La confesión llorosa de mi hija. Mi propia mano firmando donde la suya había intentado falsificar. Cerré el folder con un chasquido y lo deslicé bajo el cuaderno. 2 guardianes descansaban ahora lado a lado el registro silencioso de una madre y el expediente formal de una testigo. La casa se asentó en el silencio a mi alrededor, pero sabía que no debía confiar en su calma. En algún lugar, Javier estaba rondando, las deudas apretando más cerca, y yo estaba lista para el próximo golpe. Le dije a Javier que solo era un té de cumpleaños, una pequeña reunión para marcar mi 68º año sin alboroto. Pareció aliviado cuando añadí que había invitado a un par de sus amigos junto con Clara. Tal vez pensó que significaba que estaba suavizando, doblándolo de nuevo a mi confianza. La verdad era otra. 2 cámaras ya estaban escondidas a plena vista, una dentro del aparador frente a la mesa del comedor, otra en la repisa de la sala. Clara no lo sabía, quería que sus reacciones fueran auténticas. El sábado por la tarde. La luz del sol se deslizaba por la mesa que había preparado con tazas de porcelana, rodajas de limón y un pastel glaseado con crema de mantequilla pálida. Parecía inofensivo, doméstico, incluso festivo. Pero bajo el mantel de encaje yacía mi intención capturar lo que la cortesía no podía ocultar. Clara llegó primero, trayendo un ramo de lirios. Me abrazó fuerte, sus ojos buscando los míos en busca de consuelo. Susurré: «Mantente alerta». «¿Antes de soltarla?». Asintió, la tensión apretando su mandíbula. Javier llegó poco después, flanqueado por 2 hombres que nunca había conocido, pero reconocí al instante por su tipo, uno demasiado pulido en su traje, el otro rudo, en los bordes, con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. No trajeron regalos, solo saludos ruidosos y el leve olor a tabaco rancio. Nos acomodamos alrededor de la mesa. Serví el té, estabilizando mi mano aunque mi pulso galopaba. La conversación revoloteó al principio el clima. Deportes, cumplidos a medias sobre el pastel. Javier jugaba al anfitrión, riendo con demasiada facilidad, sus ojos saltando entre mí y sus acompañantes. Entonces, uno de los hombres se recostó en su silla, removiendo azúcar en su taza con exagerada lentitud. «Hermoso lago tienen por aquí», dijo. «Muchos accidentes esperando a su ocurrir. Las canoas se voltean tan fácil». Las palabras cayeron como piedras en la sala. La sonrisa de Javier se congeló. Luego volvió, frágil. La cuchara de Clara chocó contra su platillo. Sentí el peso de las cámaras captando cada tic, cada sombra. El segundo hombre rió, dándole un codazo a Javier. «¿Recuerdas esa historia que nos contaste? Sobre las pólizas de seguro. Esa estuvo buena». El rostro de Clara se desangró de color. Se giró hacia mí, los ojos abiertos, la boca entreabierta como si fuera a hablar. Extendí la mano bajo la mesa y toqué la suya, calmándola. Mi voz, cuando salió, fue pareja. «Caballeros, mantengamos la conversación adecuada para un té». Rieron, desechándolo como si no fuera nada. Pero el daño estaba hecho. La máscara se había deslizado. La grabación mostraría más que palabras, mostraría el horror de Clara, mi contención y el silencio de Javier tras ello. El resto de la reunión se arrastró como plomo. Pregunté por el trabajo, por las familias. Ofrecieron respuestas vagas, desvíos rápidos. Se pusieron inquietos una vez que cortamos el pastel.
como ansiosos por dejar atrás la fachada de civilidad. Javier evitaba mis ojos, su mandíbula tensa, su taza de té intacta. Cuando finalmente se levantaron para irse, Clara me siguió a la cocina. Su voz temblaba. «Mamá, es real. Realmente está en peligro, y nosotras también». Me limpié las manos en un trapo, encontrando su mirada. «Sí, ahora lo ves». Sus ojos se llenaron, pero no desvió la mirada. «¿Qué vamos a hacer?» «Ya lo hicimos», dije quedamente, pensando en las cámaras zumbando en silencio. Cuando el último coche salió del camino, regresé a la sala y recuperé el pequeño dispositivo de la repisa. Su luz roja parpadeó una vez, antes de apagarse. Los rostros, las risas, las palabras descuidadas ahora eran míos, sellados en una memoria que nadie podía negar. Esa noche, añadí otra entrada al cuaderno T de cumpleaños. 2 asociados presentes. Mención de accidentes en canoa. Seguros. Clara fue testigo. Confirmó peligro. Dejé la pluma y cerré el libro. Mi mano demorándose en la cubierta. La línea entre familia y evidencia se había desvanecido. Lo que quedaba era supervivencia. Ocurrió justo después de medianoche. La hora en que el silencio debería haber sido más denso. Estaba leyendo en la cama, el cuaderno equilibrado en mi regazo, cuando un siseo apenas audible llegó a mis oídos. Al principio pensé que era el viento colándose por el marco de la ventana, pero al bajar a la cocina, el olor me golpeó agudo, metálico, inconfundible. Gas. Me congelé en la puerta de la cocina. La perilla de la estufa estaba girada justo antes de la ignición. La sala zumbaba con peligro. Mi mano tembló mientras agarraba un trapo y cerraba la válvula. Luego abrí las ventanas de golpe. Mi corazón latía tan fuerte que lo sentía en mi garganta. Minutos después, la alarma de humo chilló no por fuego, sino por el cerillo que instintivamente encendí para probar el aire antes de darme cuenta de lo cerca que estuve. Lo dejé caer, apagándolo antes de que pudiera provocar un desastre mayor. El olor a azufre se mezcló con el gas, mi estómago revolviéndose. Llamé a Caleb, mi vecino a 2 puertas, un bombero retirado que siempre era el primero en llegar cuando las tormentas cortaban la luz o las ramas caían en el camino. Llegó en minutos, con una chamarra pesada sobre su pijama, linterna en mano. «Dios mío, Elena», murmuró mientras examinaba la estufa. Se agachó, trazando la línea con dedos expertos. Luego señaló la perilla. «Esto no es desgaste. Alguien lo aflojó». Deliberado. Me apoyé contra la encimera. «¿Estás seguro?» Me miró, el haz de su linterna iluminando las líneas duras de su rostro. «Apostaría mi pensión. No dejaste esto así. Alguien quería que el gas se acumulara aquí». El peso de sus palabras se asentó sobre mí como lana mojada. Caleb se levantó, cerró la válvula principal y recorrió cada habitación conmigo, revisando ventanas y cerraduras. Nada más parecía alterado, pero la intención se adhería al aire como humo. Puso una mano en mi hombro antes de irse. «No deberías dormir aquí esta noche. No hasta que alguien revise las líneas a fondo. Ven a quedarte con mi esposa y conmigo». Le agradecí, pero negué con la cabeza. «Estaré bien. Tengo otro lugar en la propiedad». Frunció el ceño, pero no discutió. «Entonces cierra todo y llámame si algo siquiera cruje mal». «Prometido». «¿Prometido?» Después de que se fue, reuní lo que necesitaba: un montón de archivos, el cuaderno, el folder que Rosa había preparado y una pequeña bolsa para pasar la noche.
Mis manos temblaban mientras metía las cámaras bajo mi brazo. Las mismas que habían captado risas, volviéndose siniestras en mi té de cumpleaños. La noche era cortante con frío mientras cruzaba el patio. La casita estaba silenciosa, su luz del porche parpadeando con polillas. No había dormido ahí en años, pero esa noche su separación de la casa principal se sentía como seguridad. Adentro, el aire olía a cedro y polvo, intacto pero acogedor. Instalé las cámaras de nuevo, una apuntando a la puerta, otra a la ventana, y probé las transmisiones en mi laptop. Sus pequeñas luces rojas me devolvieron la mirada como ojos pacientes. Solo entonces me permití hundirme en la cama angosta, el cansancio finalmente rompiendo la adrenalina. El sueño no llegó fácil. Cada crujido de las paredes, cada roce de ramas afuera me hacía sobresaltarme. Mantuve el cuaderno en la mesita de noche, mi mano rozando su cubierta como un talismán. El olor a gas se aferraba a mi cabello, fantasmal y persistente, como recordándome lo que casi había sido. Cuando el amanecer finalmente diluyó la oscuridad, me levanté y miré hacia la casa principal. Sus ventanas reflejaban una luz pálida, inocente como siempre, pero sabía que la inocencia se había ido. Alguien había intentado convertir mi hogar en una tumba, y así no dormiría bajo su tejado de nuevo. No hasta que la verdad fuera arrastrada a la luz del día. El golpe llegó justo después del almuerzo. No frenético, no pesado, 3 toques medidos, como si el visitante tuviera todo el derecho a ser esperado. Abrí la puerta de la casita y encontré a un hombre en traje oscuro, los zapatos pulidos firmemente plantados en el escalón. Su corbata era impecable, su sonrisa practicada. Señora Velázquez. Su voz era cálida, pero llevaba una corriente como grava bajo seda. Sí. Inclinó la cabeza. Víctor Dosal. Represento a un círculo que frecuenta tu hijo. No tomaré mucho de tu tiempo. Me hice a un lado lo suficiente para señalar cortesía sin otorgar bienvenida. Permaneció en el umbral. Su postura precisa. Javier debe 2.400.000 pesos, dijo. La fecha límite se acerca. A mis empleadores no les gustan los retrasos. El número aterrizó como martillo, aunque mi rostro no traicionó nada. Junté mis manos ligeramente frente a mí. Entiendo. Y pensaste que era prudente venir con su madre. No prudente necesario. Sonrió de nuevo. Delgada, eficiente. Nos dice que existen activos, casas, pólizas. No nos importa de dónde vengan los fondos, solo que lleguen detrás de mí. El zumbido silencioso de la cámara oculta grababa cada sílaba. Dejé que el silencio se extendiera antes de responder, estudiando sus puños pulidos, la forma en que sus ojos se desviaron una vez a la ventana lateral, como notando cada posible ángulo de entrada. Señor Dosal, dije al fin, lo que describes es entre tú y mi hijo. No cubro sus deudas. Sin embargo, espero que la ley intervenga si las amenazas cruzan mi puerta. Su sonrisa no titubeó, aunque sus ojos se enfriaron. Preferimos la civilidad, pero ¿sabes cómo pueden ser de inciviles los accidentes? Una canoa se voltea, un fuego se enciende. La tragedia no pide permiso. Mi corazón se aceleró, pero mantuve mi voz firme. Entonces, tal vez deberías hablar con alguien que se especialice en prevenir fraudes. Saqué del cajón de la mesa de entrada una tarjeta sencilla y se la tendí. Nora Quirós. Investigadora. Ella ya monitorea mis cuentas. Eres bienvenido a explicarle tus preocupaciones.
Aceptó la tarjeta con un leve arco de ceja, estudiándola como si fuera un rompecabezas. Luego, con un asentimiento elegante, la guardó en el bolsillo de su pecho. Eres una mujer compuesta, señora Velázquez. Admiro eso. La compostura puede ser rara cuando las deudas sacan sangre. La compostura, dije quedamente, es lo que me mantiene viva. Por un momento, ninguno de los dos se movió. Luego tocó el borde de su sombrero, un gesto anticuado. Casi cortés. Estaremos en contacto. Dile a tu hijo que su reloj corre rápido. Se dio la vuelta, caminando de regreso a un sedán plateado estacionado pulcramente a lo largo del camino. Lo vi hasta que desapareció en la curva. Solo entonces cerré la puerta y exhalé el aliento que había enjaulado. Recuperé la cámara de su lugar cerca de la ventana y reproduje la grabación. Su voz medida llenó la casita de nuevo. La deuda, la fecha límite, las amenazas disfrazadas de parábolas. Evidencia ahora. No solo historias de los labios de una madre, sino el rostro de un hombre cuya civilidad enmascaraba amenaza. Puse el dispositivo junto al cuaderno y abrí una página nueva. Víctor Dosal, cobrador. Deuda confirmada 2.400.000 pesos. Amenazas veladas en accidentes. Fecha límite cercana. La tinta se secó bajo mi mano mientras mi resolución se endurecía. Las elecciones de Javier habían atraído depredadores a mi misma puerta. Pero los depredadores me habían subestimado. Y pronto también lo haría mi hijo. El mensaje llegó justo después del atardecer. Mi celular zumbando contra la encimera de la cocina mientras se enjuagaba platos. El nombre de Javier brillaba en la pantalla. Dudé, el temor arrastrándose frío por mi pecho. Antes de abrirlo, era una captura de pantalla, un documento de seguro con mi nombre. Solo que esta vez, la firma al pie era risiblemente cercana a la mía, curvada lo suficiente para engañar a un empleado cansado. En la parte superior, letras en negritas decían: solicitud de cambio de beneficiario. Debajo, el nombre de Javier estaba solo. Un segundo mensaje siguió. No esperarán. Mamá, por favor. Si no me ayudas, no sé qué pasará. Puse el celular con cuidado deliberado, como si el cristal pudiera romperse bajo el peso de mi pulso. Mis manos querían temblar, pero las forcé a mantenerse firmes. Esto era la desesperación mostrando los dientes. Ya no solo susurros o hombres educados en traje. Esto era pánico, salpicado en píxeles por mi pantalla. Reenvié la captura a Rosa sin comentario. En minutos, llamó. Su voz cargaba cero, pero también algo más suave. Casi pena. Elena, hay algo que debes saber. Algo que tu esposo nunca te contó. Me senté pesadamente a la mesa, el cuaderno abierto ante mí. Adelante. Hace años, cuando Javier aún estaba en la universidad, tu esposo vino a mí en silencio. Descubrió que tu hijo debía cerca de 500.000 pesos también por apuestas entonces. Liquidó algunos activos, lo pagó, y me hizo redactar un acuerdo de confidencialidad para que no lo supieras. Dijo que no quería que vieras a tu hijo destrozado. Las palabras me quitaron el aire de los pulmones. Mi esposo, mi cuidadoso y metódico esposo, me lo había ocultado. Agarré el cuaderno, los bordes mordiendo mis palmas. Entonces no soy la primera, solo soy la siguiente. Rosa exhaló, el sonido cansado. Sí, el patrón de Javier tiene raíces más profundas de lo que imaginabas. Tu esposo creía que podía salvarlo, pero salvar se convirtió en permiso. Cerré los ojos. El recuerdo surgiendo sin invitación,
Las largas ausencias de mi esposo bajo el pretexto de negocios. Su tensión antes de las reuniones familiares. La forma en que a veces defendía a Javier cuando cuestionaba sus gastos. Lo había confundido con paciencia paterna. Ahora veía que era encubrimiento. El ciclo se extendía como una cadena, forjada en secreto. Mi esposo me había dejado fuera de la verdad, y aquí estaba yo, enfrentando la misma elección que él había hecho una vez: pagar o rechazar, rescatar o cortar. Elena, dijo Rosa suavemente, este es el punto de quiebre. Si repites la piedad de tu esposo, el patrón nunca terminará. Pero si mantienes el límite, podrías perderlo. Abrí los ojos y miré la pantalla del celular de nuevo. La firma falsificada me devolvía la mirada, descarada y cruda. El grito de ayuda de mi hijo entretejido con manipulación. Ya lo perdí. Susurré. Rosa no habló, dejando que el silencio llevara su propio veredicto. Tomé mi pluma y escribí la última entrada en el cuaderno. Javier envió documento falsificado. Esposo pagó sus deudas en secreto una vez. La cadena termina aquí. Mi mano tembló al dejar la pluma. No por debilidad, sino por el peso de la decisión. Durante años, creí que la piedad significaba preservación. Ahora veía que la piedad sin verdad era podredumbre. Eliminé los mensajes de Javier de mi celular, pero guardé la captura en la carpeta segura que Rosa había preparado para mí. Evidencia. No súplicas. Prueba. No culpa. Cuando me levanté de la mesa, la casita se sentía más pequeña, las paredes apretando. Pero dentro de esa cercanía había claridad. No jugaría el papel de mi esposo. No escribiría otro cheque. No firmaría otra línea. No cargaría otro secreto. La cadena estaba rota, y la fractura resonaría más fuerte que cualquier fuego o amenaza susurrada. El lago estaba quieto esa tarde. Su superficie una lámina de vidrio deslustrado, reflejando el último lavado anaranjado de la luz del día. Caminé por el sendero angosto hasta el muelle de la cabaña número 12. El expediente bajo mi brazo. Mis pasos eran firmes, aunque dentro de mis costillas latían como tambores de guerra. Javier ya estaba ahí, apoyado en la barandilla con una cerveza en la mano, mirando el agua, cuando escuchó mis pasos. Se giró con una sonrisa demasiado delgada para ser convincente. «Mamá, pensé que nunca regresarías aquí». Me detuve a unos pasos, las tablas crujiendo bajo mí. Vine a terminar lo que debía haber terminado hace mucho. Su ceño se frunció, su sonrisa quebrándose. «Suenas dramática». Puse el expediente en la barandilla entre nosotros y lo abrí. Las páginas se desplegaron como un veredicto, capturas de pantalla. Notas notariadas. Estados de cuentas y una imagen fija de mi cámara oculta mostrando a Víctor Dosal en mi puerta. El papel olía levemente a tinta y consecuencia. «Estos», dije, «son los pedazos de tu verdad. Fraude, deuda, coerción, todo lo que has hecho, preservado y esperando por ojos que no te excusarán. Río, demasiado fuerte. Mamá, ¿en serio? ¿Crees que un montón de papeles me asusta? ¿Crees que unas notas con tu letra bonita significan algo?» No retrocedí. Significa todo cuando la investigadora del banco lo firma, cuando Rosa lo notaría, cuando un alguacil lo lee. Esto no es mi imaginación. Javier, es tu reflejo. Su sonrisa se disolvió, dejando solo el desprecio debajo. «¿Entonces eso es todo? ¿Vas a arruinarme? A tu propio hijo no». Dije quedamente. «Tú te arruinaste. Solo me niego a cargar el peso más tiempo.
Por un momento se quedó congelado. Luego su rostro se torció de rabia. Tomó un puñado de papeles, arrugándolos en su puño, y los arrojó al agua. Flotaron brevemente antes de hundirse, la tinta sangrando en ondas. Ahí tienes. Eso es todo lo que valen tus evidencias. Tras los árboles, un leve destello captó mi ojo el celular de Caleb, alzado lo justo para ver, su lente captando cada movimiento. Cada palabra. Le había dicho dónde estaría. No pedí más que se mantuviera cerca. «Puedes arrojar papel al agua», dije, «pero el registro permanece. Siempre permanece». La voz de Javier se quebró mientras su ira crecía. «¿Crees que a la ley le importan las sospechas de una vieja? ¿Crees que alguien te cree más que a mí?» «Sí», respondí, «porque ahora te verán. No solo me escucharán». Miró a su alrededor bruscamente, sintiendo lo que yo ya sabía. Sus ojos se lanzaron a los árboles, buscando. ¿Quién está ahí? Alguien que cree que la verdad merece aire. Maldijo en voz baja, la rabia en él transformándose en algo más frágil. Miedo. Su agarre se apretó en la barandilla. Sus nudillos blancos. «No entiendes». No tuve opción. Ellos sabrían. Se detuvo, tragando duro. Me incliné más cerca, la brisa fría del lago tirando de mi cabello. Siempre hay una opción. Elegiste el silencio. Elegiste el fraude. Elegiste apostar con más que dinero, apostaste conmigo. Sus hombros se hundieron por un latido. Pero luego su máscara volvió, la ira endureciendo su rostro de nuevo. «Si entregas eso, mamá, me acabas». «No», susurré. «Te libero de las mentiras. Si te ahogas en ellas, eso depende de ti». Se dio la vuelta, arrojando su botella de cerveza vacía al lago. Se rompió contra una roca. El sonido viajando por el agua quieta como una advertencia. Recogí los papeles restantes. Los deslicé de vuelta en la carpeta y la guardé bajo mi brazo. Una vez más, la evidencia había sido vista, grabada, presenciada. Ya no importaba si Javier destrozaba cada página. La verdad ya había echado raíces más allá de su alcance. Caminé fuera del muelle, las tablas gimiendo bajo cada paso. Detrás de mí, Javier murmuraba maldiciones al crepúsculo, su figura encogiéndose contra el horizonte del lago. Adelante. Caleb esperaba en la línea de los árboles, celular aún en mano, su expresión grave. Y supe que el próximo paso ya no sería solo mío. Las noticias viajan diferente cuando vienen de Nora Quirós. Su voz nunca se alza. Nunca se quiebra, solo entrega hechos con la precisión de un bisturí. «Los hombres con los que juega tu hijo», me dijo por teléfono, «no son solo apostadores, son conductos. Nuestras investigaciones los han ligado a una red que opera robo de identidad en 3 estados. Cuentas, seguros, solicitudes de beneficiario falsificadas, todo. Víctor Dosal es un cobrador, pero también un mensajero. Hemos estado construyendo el caso por meses. Tu expediente nos dio un empujón». Apreté el auricular con fuerza. El silencio entre nosotras, pesado con lo que no decía esto, nunca fue solo sobre Javier. Había entrado en una corriente más fuerte de lo que podía nadar. Para la mañana siguiente, los titulares lo confirmaron. Agentes federales habían allanado 2 propiedades al otro lado de la línea estatal. Hubo arrestos, servidores bancarios confiscados, nombres sacados a la luz. La red no estaba desmantelada, pero la red se cerraba rápido. Esa tarde, mi celular vibró de nuevo el número de Javier. Casi lo dejé sin contestar, pero algo en mí quería escuchar su voz. Cuando lo hice,
El sonido de él me sobresaltó. Se había ido el filo agudo de la arrogancia. En su lugar había una respiración rasgada. Palabras que tropezaban. Mamá, están tomando gente. Nombres que conozco. Vendrán por mí después. Tú los elegiste. Dije suavemente. Lo sé. Su voz se quebró. Lo sé, y no puedo deshacerlo. Pero no quiero terminar como ellos. No quiero prisión, o algo peor. Una pausa, luego más bajo. No quiero ser como papá. La mención de mi esposo hizo que mi pecho doliera. Pensé en las deudas que había ocultado, los rescates que nunca supe, la cadena que ambos habíamos cargado por Javier. ¿Qué quieres de mí?, pregunté. No dinero. Susurró. Ya no. Solo. Necesito saber cómo enfrentarlo. ¿Qué hacer cuando toquen por mí? ¿Cómo caminar hacia ellos sin ahogarme? Cerré los ojos. El peso de los años presionando. Este no era el niño que una vez corrió hacia mí con las rodillas raspadas. Este era un hombre finalmente despojado de sus máscaras, mirando una tormenta de su propia creación. Y aún así, se acercaba a mí. No puedo detener lo que viene. Dije lentamente, pero puedo asegurarme de que no estés solo cuando llegue. La verdad es pesada, Javier. Siempre lo has sido. Pero si la cargas tú mismo, al menos es un peso más honesto. Respiró tembloroso, como intentando creerme. Entonces, ¿me ayudarás? Estaré junto a la verdad. Respondí. Esa es la única ayuda que queda. Ninguno de los dos habló de nuevo por un largo rato. Cuando la llamada terminó, el silencio en la casita era absoluto, roto solo por el tic-tac del reloj en la pared. Escribí una nota final en el cuaderno esa noche. La red se está deshaciendo. Javier tiene miedo no de las deudas, sino de sí mismo. Pide no un rescate, sino una forma de enfrentar la marea. Dejé la pluma y junté mis manos. Afuera. La noche presionaba contra las ventanas, pesada con espera, y supe que el final estaba cerca. Rosa extendió los papeles sobre la mesa de su oficina. Cada página apilada con precisión, cada encabezado cargado de consecuencia. La luz de la mañana entraba por las persianas, rayando el texto en barras de sombra y claridad. Me senté frente a ella. Mis manos cruzadas, el viejo temblor desaparecido. Este es el arreglo del fideicomiso, dijo, deslizando el primer documento hacia mí. Para Javier, un fondo condicional. Acceso solo tras completar un programa de rehabilitación certificado y demostrar restitución. Sin lagunas, sin atajos. Si se niega, los fondos revierten a la parte de Clara. Asentí, absorbiendo las palabras como un veredicto final. Rosa continuó, colocando otra carpeta junto a la primera. Para Clara, hemos destinado un apoyo anual estable para su clínica, no caridad-inversión. Un reconocimiento de que su trabajo sostiene más vidas de las que una familia puede contar. Asegura su futuro sin carga. Algo en mí se suavizó ante eso. La voz de Clara, temblando de miedo tras el té de cumpleaños, volvió a mí. Ella solo había pedido seguridad, nunca riqueza. Ahora, la seguridad estaría escrita en su herencia. Rosa tomó su pluma, sosteniéndola entre dos dedos como midiendo mi resolución. De esta manera, Elena, tu patrimonio no se desvanece en fuego o mesas de juego. Se convierte en un espejo de tus límites y de tu amor. Pensé en mi esposo entonces, sus pagos secretos, su creencia de que el rescate era amor. Sentí aún el peso de su silencio. Pero mi mano no tembló cuando alcancé la pluma. Ya no compraré la ruina de mi hijo, dije. Si quiere un futuro,
Debe ganárselo. Y si no puede, entonces la cerca debe sostenerse. Rosa dio un pequeño asentimiento. Su desapego de abogada rompiéndose por un momento en algo casi tierno. Entonces firmemos. La pluma se deslizó fácilmente, la tinta oscura y segura. Mi nombre fluyó en cada página. Ya no un arma en manos de otro, sino un escudo que forjé yo misma. Línea tras línea, firma tras firma, hasta que la pila estuvo completa. Cuando dejé la pluma, el silencio entre nosotras cargaba un nuevo peso finalidad, pero también liberación. Rosa recogió los documentos, alineándolos con precisión. Está hecho. De este día en adelante. Las reglas ya no son habladas, son vinculantes. Él no puede torcerlas, y Clara no puede perderlas. Exhalé lentamente, un aliento que no sabía que había estado conteniendo por años. Mis manos, una vez tan acostumbradas a temblar sobre cuadernos de preocupación, ahora descansaban firmes sobre la mesa. Lo he cargado demasiado tiempo. Murmuré. Ahora el papel lo carga. ¿O no lo hace? Rosa cerró su maletín con un chasquido firme. Has trazado la línea. Elena, ese no es un acto pequeño. La línea era tinta, pero también sangre amor destilado en límites, piedad endurecida en ley. Me levanté, el peso en mi pecho transformándose en algo más claro, más afilado. La cadena que mi esposo había atado en secreto se cortó al fin. Al salir de la oficina de Rosa al aire frío de la tarde, supe que la tinta en esas páginas no solo me sobreviviría, sino que también superaría las mentiras de Javier. Y supe que estaba lista para el ajuste de cuentas que esperaba al amanecer. Las estaciones cambiaron mientras esperaba. El invierno aflojó su agarre en el lago, y la primavera llegó en lentos suspiros brotes en las ramas. Tierra descongelada bajo mis botas. Mañanas vivas con cantos de aves otra vez. Para el verano, la hierba se extendía verde alrededor de la casita, y me encontré lista para abrir mis puertas. Los domingos, hacía un guisado como le gustabas a mi esposo, cargado de verduras de raíz y hierbas del jardín. Clara venía la mayoría de las semanas, trayendo pan fresco de la panadería cerca de su clínica. A veces Caleb se unía, llevando frascos de miel que su esposa juraba curaban todo. Comíamos con las ventanas abiertas, la brisa del lago agitando las cortinas. En la mesa, siempre dejaba una silla vacía. Miraba el agua, la vista larga y quieta, como si el horizonte mismo estuviera escuchando. Ya nadie preguntaba por ella. Entendían. Escribía a Javier una vez al mes. Cartas cortas, palabras medidas. El respeto toca la puerta. Le decía, si aprendes a tocar, aquí hay una puerta. Nunca hablaba de dinero. Nunca prometía rescate. Solo el límite, claro y firme, y el tenue contorno de un camino de regreso si lo elegía. La primera respuesta llegó a finales de junio. Su letra era nerviosa, incierta. Escribió de reuniones, de consejeros, del dolor de admitir en voz alta lo que había hecho. No pidió fondos, no suplicó por libertad. Solo escribió. No sé si puedo cambiar, pero lo estoy intentando. Sostuve la carta sobre la olla de guisado ese domingo. El vapor alzándose a su alrededor, y por primera vez en años no sentí peso en mi pecho. La tinta era suya, no mía. El esfuerzo era suyo, no comprado con mi silencio. Clara llegó esa tarde con los brazos llenos de girasoles. Los puso en la mesa. Luego notó la carta junto a mi lugar. Leyó mi rostro antes de que hablara. «Buenas noticias mejor», dije.
Noticias honestas. Llevamos tazones de guisado a la mesa. Caleb inclinó la cabeza para la bendición. Sus palabras simples, gratitud por la comida, por la seguridad, por las segundas oportunidades. Escuché. Mis manos alrededor de la taza caliente de té junto a mi plato. Después de comer. Clara nos sirvió tazas frescas y tocó la suya suavemente con la mía. Sus ojos brillaban con fuerza silenciosa. Sus hombros finalmente aliviados de la carga que había llevado demasiado tiempo. «Por los límites», dijo. Sonreí, alzando mi taza. «Por las puertas que permanecen cerradas hasta que el respeto toca». La silla vacía miraba al lago, silenciosa como siempre. Pero ya no la miraba con duelo. Era posibilidad, no ausencia. El horizonte brillaba en el sol tardío, el agua ondulando dorada. La risa de mi hija se mezclaba con el zumbido bajo de Caleb, y la casita se sentía lo bastante llena para contener tanto el dolor como la esperanza. Tomé un sorbo de mi té. Mis manos firmes sosteniendo la taza, sabiendo que la historia no estaba terminada, pero que había escrito mi capítulo con verdad. Y la silla permanecía, esperando.